Bueno, vamos a continuar entonces. Esta sería la segunda parte, el segundo video que va a estar dedicado a las clases de palabras, como dijimos, ¿sí? Y vamos a abordar ahora el punto 2.1, ¿sí? Las funciones en la oración bimembre sujeto-predicado. Para caracterizar las clases de palabras por las funciones que cada una puede llenar en la estructura oracional sujeto-predicado, SP, emplearemos el criterio y la nomenclatura siguientes. Es decir, Barrenechea nos está aclarando que va a introducir una serie de conceptos y de términos, es decir, porque la terminología no está desligada de lo conceptual, es decir, son términos referidos a ciertos conceptos que van a ser de gran utilidad para nosotros y que tienen que ver con las construcciones endocéntricas, ya sea no verbales como verbales. Las construcciones endocéntricas son conjuntos de palabras, no de palabras cualesquiera, sino de palabras articuladas en el sintagma, por eso son una construcción, ¿sí? Por ejemplo, un conjunto de palabras no articuladas podría ser madera, él, una, alegremente, santo, Juan, hoy, hamaca, por ejemplo, ¿no? Yo ahí tengo un conjunto de palabras, pero no constituyen en modo alguno una construcción. Son palabras cualesquiera que fui diciendo de manera sucesiva, pero que no forman una construcción. Ahora, si yo digo, el cielo azul, ayer cenamos, mañana te llamo, ¿no? Las nubes algodonosas, o lo que sea, tengo lo que se llama sintagmas, es decir, no son palabras así rejuntadas de cualquier modo, sino que son palabras que tienen relaciones entre sí en el eje sintagmático. Entonces, la construcción supone dos o más palabras, que es menor que la oración, para nuestro criterio, para el que hemos adoptado nosotros en nuestra materia. Y también Barrenechea, es decir, nosotros seguimos de algunas cuestiones de Barrenechea. Endocéntricas, porque tienen núcleo. Lo endocéntrico se opone a lo exocéntrico. Estas palabras tan particulares y tan sofisticadas, básicamente lo que están diciendo es, ¿tiene núcleo? No tiene núcleo. Lo que tiene núcleo quiere decir que si yo digo, por ejemplo, la manzana verde es una pequeña construcción endocéntrica nominal, ¿sí? Porque tiene un núcleo, que es manzana, ¿sí? Y que en este caso es un sustantivo. Es decir, ¿qué es un núcleo? Es aquella palabra dentro de una construcción capaz de representar a toda la construcción. Entonces decimos que eso es el núcleo. Entonces, dice Barrenechea, distinguimos en ellas los núcleos constituyentes que pueden llenar la función de toda la construcción, es decir, que representan de alguna manera, diría yo, es una manera de reformularlo a toda la construcción, y los subordinados constituyentes que se apoyan en los núcleos. Los subordinados comprenden dos tipos. Uno, los modificadores que se apoyan en los núcleos y no pueden trocar sus funciones con ellos, una mesa grande, bastante alegre, más arriba, y dos, las formas declarativas que, apoyándose en los núcleos, repiten su categoría y admiten el trueque con ellos. Londres, la capital de Inglaterra, así dulcemente. Muy bien, entonces, las construcciones endocéntricas no verbales, ¿sí? Son construcciones endocéntricas diferentes de las verbales, obviamente. Las verbales son muy particulares, por eso nosotros las marcamos, recuerdan ustedes, construcción endocéntrica verboidal, vamos a poner nosotros, ¿no? No verbal, sino verboidal. Las verbales son los predicados verbales. Entonces, dentro de las endocéntricas no verbales, sí, que pueden ser de adverbio, de sustantivo, de adjetivo o de otras clases de palabras, la autora distingue, ¿sí?, que los constituyentes, o sea, los subordinados al núcleo, todas las unidades que se subordinan, si es endocéntrica es que tiene núcleo, y ese núcleo va a tener unidades subordinadas. A su vez, esas unidades subordinadas pueden ser de dos tipos, dice, los modificadores y las formas declarativas, ¿no? Los modificadores
se apoyan en el núcleo y en general entran en una cierta concordancia, por ejemplo, una mesa grande, unos chicos alegres, por ejemplo, o no hay concordancia en bastante, por ejemplo, bastante alegre, donde tenemos un sintagma de tipo adjetivo, donde hay un adverbio modificando al adjetivo, o más arriba, donde tenemos dos adverbios, uno que modifica al otro, y por otro lado, digo, las formas subordinadas, y por otro lado las formas declarativas, que son las que nosotros hacemos equivaler a la aposición, es decir, que tienen respecto del núcleo una relación de equivalencia semántica. Londres es la capital de Inglaterra, así es dulcemente. Además, todo modificador puede ser clasificado por su tipo de conexión en 1. Modificador directo, Casa Blanca, bastante bien, referido directamente al núcleo sin elemento que establezca la conexión. Y 2. Modificador indirecto, difícil de explicar, madera sin lustre, las ideas de entonces, referido al núcleo por intermedio de un elemento conector. El modificador indirecto es una construcción exocéntrica formada de un elemento conector y el término, ¿sí? Como hemos visto, subordinante preposicional, término. Casa de piedra, torta de chocolate, ¿sí? Café con leche, etcétera, ¿sí? Donde tenemos que el conector en estos casos es la unidad lingüística llamada preposición. Ahora, vamos a las construcciones endocéntricas verbales. En el caso de estas construcciones, introducimos una clasificación diferente porque los modificadores verbales tienen un comportamiento particular por su valencia y por el empleo de ciertas formas casuales, pronominales, unido a la posibilidad del trueque de funciones en voz activa y pasiva. Aquí con casuales, cuidado, nos estamos refiriendo a casos, no casual de azaroso, sino casos, ¿sí? Los pronombres variables o invariables, objetivos, de objeto directo, de objeto indirecto y de predicativo, respectivamente. A la posibilidad de trueque de funciones en voz activa o pasiva, que como hemos visto en clase, yo digo, por ejemplo, los trabajadores fabricaron un puente fue fabricado por los trabajadores. El ingeniero diseñó una casa fue diseñada por el ingeniero. Es decir, en el paso de la pasiva a la activa también vamos a encontrar una serie, digamos así, de conexiones que nos van a permitir verificar de qué clase de palabra estamos hablando, ¿no? Con estos tres rasgos es posible determinar un sistema coherente de modificadores verbales caracterizados por su comportamiento lingüístico. Bueno, aquí hay una serie de notas al pie relativas, la primera, en los textos no comió estos días y no comió esos panes, que lo hemos comentado en clase, puede haber un pequeño sintagma nominal, por ejemplo, estos días, ¿sí?, que puede funcionar como adverbio, es decir, como un circunstancial de tiempo, por ejemplo. Estos días no la vi. ¿Viste a María? Estos días no la vi. Donde estos días está funcionando como un circunstancial. Ahora, si yo digo, considero estos días como una pérdida de tiempo, los considero como una pérdida de tiempo, donde estos días, que es exactamente el mismo sintagma, en otra construcción, en otro tipo de oración, está funcionando como un objeto directo. ¿Se dan cuenta? Esos son los ejemplos que la autora nos da, ¿no? Y luego hay una nota referida a las formas pronominales variables de nominativo: yo, tú, él, nosotros, vosotros, vosotras, ellos, ellas, él, ella, ¿sí? A las formas invariables como está contento, lo está contenta, lo está, están contentos, lo están contentas, lo están. Es decir, que para utilizar un pronombre en lugar del predicativo subjetivo, resulta que tengo una forma invariable en género y en número, que es lo. En cambio, para el nominativo tenemos yo, tú, él, etc. Y vean ustedes que
En el caso de los invariables también tenemos el predicativo, bueno, no es bueno, me lo parece, cuasi reflejo unipersonal, se venden papas y habla sin sentido, que es un tema al que nos vamos a referir un poquito más adelante, ¿no? En relación con la polivalencia del pronombre se, que es toda una cuestión. Entonces, dice, unimos las formas lo, le, lo, las, les en un solo caso objetivo porque únicamente algunas zonas hispánicas distinguen el acusativo y el dativo. Bueno, yo creo que tendríamos que aclarar que nosotros en nuestra variedad argentina y rioplatense utilizamos de forma muy diferente lo, la, los, las como objeto directo y le, les como objeto indirecto, ¿sí? Nadie dice le amo, nadie dice, por ejemplo, le vi, sino lo amo y lo vi para la forma masculina singular. Luego tenemos otra nota referida a los modificadores verbales, que salvo el predicativo, no interesan las diferencias de conexión para la caracterización de las clases funcionales de palabras. Cualquiera que sea la conexión, solo el sustantivo puede desempeñar las funciones de objeto directo. Claro, se está refiriendo a objeto indirecto, agente, y también con la doble conexión es posible que el sustantivo y el adverbio llenen la de circunstancial. Esto así en el aire no resulta para nada claro, pero sí se va a aclarar a medida que avancemos con el artículo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo digo, dio facturas a sus parientes, ¿sí? A sus parientes está funcionando como objeto indirecto, ¿sí? Donde parientes es un sustantivo que está funcionando como objeto directo. Es decir, lo que está diciendo Barrenechea es, no nos importa si es el núcleo del término, lo que nos importa es que representa a toda la construcción objeto indirecto. Básicamente eso es lo que está diciendo. Y luego recorre los 5 clásicos adjuntos o modificadores del verbo que históricamente se han propuesto para la oración de sujeto predicado, predicado verbal, que son objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, agente y predicativo. Para el objeto directo tenemos que es sujeto en la voz pasiva y que está representado por el pronombre objetivo lo, la, los, las para nosotros. Por ejemplo, comió manzanas, las comió, podríamos decir. Aunque no es exacto, porque aquí manzanas está como incontable, pero no importa, ¿sí? Comió una manzana, la comió. O comió una, donde ya se nos complicaría. Lo que a nosotros nos interesa es el pasaje de la voz activa a la voz pasiva, ¿no? Objeto indirecto. No es sujeto en voz pasiva y está representado o es conmutable por el pronombre variable objetivo, básicamente le, les. Dio regalos a los niños, les dio regalos, ¿sí? Nos trajeron una sorpresa, a nosotros nos trajeron una sorpresa. Nos está funcionando como objeto indirecto. Es decir, que cuando se produce el pasaje de la voz activa a la voz pasiva con el objeto indirecto no hay mayor modificación. No pasa nada, vamos a decirlo así. Circunstancial, ni sujeto en la voz pasiva, no pasa nada con el pasaje activa-pasiva y tampoco tienen representación pronominal. Es el único de los 5 que no pasa por ninguno de estos 2 desfiladeros. Ni el desfiladero de la conmutación pronominal, ni el desfiladero de la transformación activa-pasiva. Agente. Agente, digamos, es bastante fácil, como hemos dicho en clase, por ejemplo, vio los hermosos paisajes fueron vistos por él, donde él, que es el sujeto tácito de la oración en voz activa, pasa a ser el agente en la voz pasiva. Y además lo reconocemos por 2 cuestiones más, que son la presencia de la voz pasiva, por un lado, y el hecho de que el agente va encabezado por la preposición por. Y el predicativo no es sujeto en voz pasiva, no está representado o conmutable por el pronombre variable objetivo, pero sí está representado por el pronombre invariable lo, como les decía. Y además es el único bivalente. Los demás, ¿por qué decimos monovalente? Porque impactan solamente en el verbo. En cambio, el predicativo impacta en el verbo, pero también o bien en el sujeto, en cuyo caso es predicativo subjetivo,
o bien en el objeto directo, en cuyo caso es predicativo objetivo. ¿Sí? Muy bien. Creo que es bastante claro, espero que haya sido, digamos, comprensible, ¿no? Este punto. Vamos ahora al punto 2.2, el de las clases de palabras y el inventario de sus funciones, ¿sí? En el español distinguimos 8 clases de palabras, agrupadas en 2 categorías. Las que desempeñan una sola función en el texto, verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, coordinantes y subordinantes, y las que desempeñan 2 funciones simultáneas en el texto, relacionantes y verboides. O sea que aquí Barrenechea está introduciendo otro criterio, que es el criterio de la cantidad de funciones cumplidas, saturadas, llenadas por las clases de palabras. Y hay 2, los que cumplen con 2 funciones, ¿sí? Y los que cumplen con varias funciones, con 2 funciones, que son los relacionantes y los verboides. Daremos un cuadro de las 8 palabras en el inventario de todas las funciones que desempeñan en la estructura oracional sujeto-predicado, y aquí da un cuadro que puede resultar un poco arduo en una primera lectura, pero que luego, cuando llegamos a la definición de cada una de las 8 clases de palabras, se va a ir aclarando muchísimo más. Clases con una función en el texto. Verbos, predicados, solamente con régimen propio. Lo compró, los libros me parecen interesantes. Los verbos tienen la función obligatoria de ser núcleo del predicado verbal, ¿no? Una sola función que es núcleo del predicado. Sustantivos. Bueno, el sustantivo está en las antípodas del verbo. ¿Por qué? Porque puede cumplir un montón de funciones. Por ejemplo, sujeto. Juan canta, o yo canto. O, por ejemplo, el joven canta, ¿no? Donde tenemos un pequeño sintagma nominal. Predicado, esa novela, un plomo, como un predicado de tipo nominal. Esa novela es un plomo, es decir, podemos catalizar, ¿sí?, un verbo copulativo y con ello verificar que se trata de un predicado nominal, ¿no? Es decir, cuando digo un plomo, ¿eh? Plomo es un sustantivo que está funcionando como el núcleo del predicado nominal. Objeto directo, come pan, vieron películas, ¿sí? Objeto indirecto, me gustan los dulces. Sería más claro si dijera, los dulces les gustan a los chicos, donde tenemos chicos como núcleo del término del objeto indirecto. A los oyentes la conferencia les resultó encantadora. A los oyentes, ¿sí? Circunstancial, sales todas las noches. Yo, como les decía antes, puedo tener un sintagma como todas las noches son una tristeza para él, todas las noches son igualmente lúgubres, oscuras, o son igualmente alegres, o lo que sea, o bien todas las noches como circunstancial. Es decir, sales todas las noches, estudio todas las noches, me quedo sola todas las noches. Donde todas las noches está funcionando como circunstancial. Agente fue visto por sus camaradas, ya nos referimos a la gente como una de las funciones o de los modificadores propios del verbo más fáciles de reconocer. Predicativo, los nombraremos jefes a ustedes, los nombraremos jefes, donde jefes está funcionando como predicativo objetivo. Modificador del núcleo oracional, todos estos años no fue posible vivir tranquilo. Término, los días de invierno son cortos. Término. De invierno, de verano, de madera, de mármol, etc. O con otras preposiciones, desde luego. Adjetivos. Predicado, inútiles tus explicaciones. Modificador directo de sustantivo. Muchas personas leen novelas policiales. Aquí, la autora está considerando que cualquier unidad lingüística que concuerde con el sustantivo funciona como un adjetivo, más allá de su índole, de su naturaleza y de sus contenidos semánticos y de otras consideraciones que vamos a ver más adelante cuando veamos un criterio un poco más integral, ¿no? Lo encuentro difícil, predicativo objetivo también, circunstancial, perdió el puesto por inútil, por tonto, por vago, ¿no? Donde el adjetivo está configurando, está
está formando parte de una construcción por más término que tiene un valor causal, ¿no? Término tenía fama de inteligente, fama de brillante, fama de vivo o fama de lo que sea. Adverbios, predicado, tú, aquí, circunstancial, trabajan bien, modificador del núcleo oracional, ahora todos son inocentes, donde a veces no resulta fácil, pero se trata de adverbios que están impactando en toda la oración. Coordinantes, signos de coordinación, el niño, el perro y el perro juegan, el perro juega y el niño lo mira, en relación con el anterior que me salteé, modificador directo o adjetivo o construcción exocéntrica o equivalente, vende fruta muy madura, fruta, núcleo, muy madura, modificador directo. Subordinantes, coordinantes y subordinantes, signos de subordinación y de inclusión. Y los coordinantes como signos de coordinación, es decir, Barrenechea primero nos sensibiliza. Este apartado hay que considerarlo como una sensibilización, como una primera introducción a la cuestión. Y después vienen las definiciones y se van a ir aclarando. Entonces, esto me parece que es importante tenerlo en cuenta para no desesperarse con un artículo que sin duda es árido para leer. Esto hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, luego de haberse referido a todas las funciones que son, digamos, con una sola función sintáctica, con una sola función en el texto, pasa a dos clases de palabras muy particulares que son los relacionantes y los verboides. Los relacionantes, que son signos de subordinación e inclusión, ¿sí? Quien trabaja progresa, no compra cuadros cuyos autores no conoce, cuando acabes te hablaré, donde tenemos quién, cuyos y cuándo, que son lo que la gramática tradicional ha visto siempre como los pronombres relativos. Concepto que no debemos de modo alguno dejar de lado, porque insisto, la gramática no es como la física, donde las nuevas teorías desplazan las anteriores. No, hay más diálogo, más sinergia, más interacción, conceptos que en ciertas épocas son dejados de lado, apartados, que luego se reintroducen, que vuelven a entrar, ¿no? Esto me parece que es muy importante tenerlo bien presente, muy importante. Y luego los verboides, que son tres: infinitivo, cantar, amar, temer, partir, participio, amado, leído, resuelto, producido, traducido. A propósito les doy participios regulares y participios irregulares, y luego el que se asimila al adjetivo, y por último el gerundio, cantando, saltando, bailando, comiendo, temiendo, partiendo, sintiendo, pensando, que se asimila ¿a qué? Que se asimila al adverbio, ¿sí? Por lo tanto, sustantivo, adjetivo y adverbio son las tres categorías de las cuales participan respectivamente el infinitivo, el participio y el gerundio, ¿sí? Bueno, ahora por último en esta segunda parte, para que no sea muy extenso, me voy a referir a funciones privativas y no privativas. A primera vista se advierte que hay funciones privativas de una categoría solo desempeñadas por ella y funciones no privativas, compartidas por más de una categoría. Las no privativas son núcleo del predicado, común a verbo, sustantivo, adjetivo y adverbio, circunstancial, común a sustantivo y adverbio, predicativo, común a sustantivo y adjetivo, modificador del núcleo oracional, común a sustantivo y adverbio, término, común a sustantivo, adjetivo y adverbio. Y luego dice Barrenechea algo muy interesante, que las va a eliminar. Eliminaremos estas funciones de nuestra caracterización de las categorías, porque siendo comunes a varias, no las individualizan. Y definiremos cada categoría por sus funciones privativas, excepto el verbo y el adverbio. Comenzaremos por las categorías que desempeñan una sola función en el texto y las analizaremos en el orden en que aparecen en el cuadro anterior, pues están caracterizadas en forma encadenada, de modo tal que unas presuponen a veces la caracterización de otras anteriores.
En otras palabras, lo que está diciendo es, nos vamos a quedar con las funciones privativas, porque las funciones privativas, es decir, aquellas funciones que cada clase de palabra no comparte con las otras, son las que nos van a permitir identificar a cada una de las clases de palabras. Las no privativas, no. Y luego viene esta cuestión de que hay una caracterización encadenada, una comprensión encadenada de las clases de palabras, lo cual es bastante lógico, porque unas presuponen a las otras. Me detengo aquí y en el próximo video seguimos con el punto número 3, las clases de palabras como clases funcionales. Chao, hasta luego.